Hola, estimados amigos, amigas. Un gusto saludarles. Tu amigo Fabián Cando. Gracias por acudir a esta invitación de capacitación virtual cooperativa y de economía popular y solidaria. El día de hoy tenemos un tema importante, los certificados de aportación en las cooperativas. Quiero hacerles la invitación para que visiten mi canal de Facebook y también el YouTube, Fabián Cando Pimbo. Gracias a quienes confían en esta propuesta de educación virtual cooperativa, a la imprenta Monseñor Cándido Rada, una imprenta que trabaja con filosofía social y solidaria y pone a su servicio los productos y servicios como es diseño gráfico, la imagen que ustedes pueden ver, y también el tema de servicios de impresión. La imprenta Monseñor Cándido Rada se encuentra en Quito, en el sector de la Floresta. También agradecer a la red Equinoccio, red de finanzas populares y solidarias en el Ecuador, quienes trabajan y aglutinan a cooperativas de ahorro y crédito, que funcionan con la lógica y la filosofía de finanza popular, finanza social y solidaria. Y a la plataforma Central 1 de Mayo, mis amigas comerciantes del centro de Quito, la primera feria agroecológica desde 1975, que le ofrece productos agrícolas de primera necesidad, producidos con abono orgánico natural y son un modelo referente de asociatividad. La plataforma Central 1 de Mayo, ubicada en el centro de Quito, en el sector de San Roque. Iniciamos con la charla, los certificados de aportación. Para esta ocasión, he dividido la charla en 4 grandes temas. El primero, ¿qué son los certificados de aportación? ¿Cuál es el modelo y las características de este certificado de aportación? El movimiento y el registro que se da en estos certificados de aportación y también la entrega y la devolución, cómo nos entregan, cómo nos deben devolver los certificados de aportación. Iniciamos con el punto número 1, ¿qué son los certificados de aportación? Es importante acudir al origen, de dónde sale, de dónde nace este tema de los certificados de aportación. Y aquí tenemos 2 elementos. El primero, que es el cumplimiento de los principios y valores del cooperativismo, y también el marco normativo y legal. Respecto de lo que es los principios y fundamentos del cooperativismo, es el libre ingreso, el primer principio, que usted tiene que demostrar su deseo, su interés, voluntad de ser parte de una organización cooperativa y que el Consejo de Administración le acepte su solicitud, la voluntad de ser parte de la cooperativa y disponga, una vez que le ha comunicado a usted, le ha notificado de que es aceptado, la realización de un aporte, ¿sí? De un aporte que es el cumplimiento del tercer principio del cooperativismo, que es el principio de participación económica, que todos debemos colaborar y aportar. Entonces, con eso se valida el concepto del ingreso y usted pasa a ser parte o socio de una cooperativa. Y en el caso del Ecuador, en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en el artículo 29, reza respecto del tema de socios. Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales y personas jurídicas que cumplan el vínculo común y los requisitos establecidos tanto en el reglamento de la ley y el estatuto de la organización. La calidad de socio nace con la aceptación por parte del Consejo de Administración y la suscripción de los certificados que correspondan. Con esto, entonces, está validado el origen de los certificados de aportación. Ahora, conceptualicemos, ¿qué es un certificado de aportación? ¿Sí? Un certificado de aportación es un aporte que realiza una persona cuando va a pertenecer a una cooperativa y justamente cuando realiza ese aporte se convierte en socio. El certificado de aportación está representado en un documento, título del aporte efectuado y expresado en el mismo que otorga la cooperativa y le confiere la calidad de asociado a su titular, quien asume derechos y obligaciones con la cooperativa. Una primera característica que importante, el certificado de aportación le da la calidad de propietario, ¿sí? O copropietario, adoptando un concepto que, desde luego, se utiliza más en el área de conjuntos residenciales, conjuntos de vivienda, pero el concepto de copropietario viene como un sinónimo para entender que usted pasa a ser también propietario de una cosa juntamente con otros, es decir, viene a una propiedad conjunta.
¿sí? Al ser usted socio, dueño de la cooperativa. Y el certificado, además, representa la participación del capital de los socios en la entidad, les confiere derecho a voz y a un voto, independientemente del número de certificados de aportación que cada uno pague. Aquí es importante hacer una indicación de que el certificado de aportación, su origen, lo tiene en en los principios cooperativos, en el fundamento filosófico y también en la normativa, ¿sí? Además, el certificado de aportación tiene dos aristas, ¿sí? La primera, conceptualizada, es un aporte, no solamente en dinero, sino un valor, ¿sí? Que está representado en lo que usted colabora para ser socio de la institución, que está ya fijado justamente por la Asamblea General, que ya lo vamos a ver. Y también ese aporte, ese valor que usted entrega, se traduce o se materializa en un documento que le da a usted el título, ¿sí? El título de haber aportado el certificado y transformarse en socio y a la vez propietario de la cooperativa. Esta cooperativa, este certificado, le confiere a usted, además de la propiedad o, como decíamos, la copropiedad, es decir, la propiedad conjunta con el resto de socios, no una propiedad individualizada, es decir, yo soy el único dueño, sino una propiedad común entre todos quienes son socios, han aportado sus certificados de aportación, han sido aceptados por el Consejo de Administración. Le confiere a la vez deberes, derechos y obligaciones, ¿sí? Usted al ser socio de una cooperativa tiene que conocer cuáles son sus deberes, sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Ahí les hago la invitación para que miren otro video en el cual se explica también los deberes y derechos de los asociados. Avanzamos. Dentro del punto 2, el modelo del certificado de aportación, me he permitido ponerles una guía, un ejemplo de cómo es el documento que tiene que ser entregado, ¿sí? Por la cooperativa al asociado, porque este documento representa el título, ¿sí? Representa el título que le garantiza, que le acredita, perdón, el haber depositado el valor y que usted es socio y propietario, copropietario de la cooperativa, ¿no? En donde tiene usted acá un encabezado. En este caso es un certificado que hemos tomado internacionalmente de una institución cooperativa y tiene el título, ¿sí? Tiene las formalidades con lo que es los registros pertinentes, el nombre de la persona a la cual se otorga este certificado y una característica importante, el valor del certificado de aportación, ¿sí? Y la fecha y las firmas de responsabilidad. Respecto de acá, de nuestro país, del Ecuador, también tenemos allí, ¿sí? El modelo de una institución cooperativa, la cual también, por respeto también a la información, hemos obviado el nombre, pero aquí asumamos, sí, el título, la cooperativa de crédito, tendríamos un logotipo y el certificado de aportación, el título del documento. Otorgado a quién, un número, sí, un número de guía o de control de este certificado, la identificación, la fecha y el valor del certificado. Aquí es claro y clave también entender que los certificados de aportación deben tener una característica importante que cuánto cuesta el certificado y este documento, ¿sí? Cuánto cuesta el certificado, es decir, cuánto es el aporte que debe cancelarse y cuántos certificados constan en este documento, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el valor del certificado dice que es de $1 y la cantidad que este documento representa es de $20, ¿sí? Luego venimos con formalidades adicionales de documentos, la fecha en la cual ha sido emitido este certificado y también las firmas de responsabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del certificado en la cooperativa? El certificado de aportación forma parte del capital social de la cooperativa. De acuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria, los certificados de aportación son aportes que realizan los socios para capitalizar a la cooperativa y con ello cumplir el requerimiento normativo como el patrimonio técnico. Aquí, una indicación importante. Cuando nosotros vimos el documento, el certificado de aportación materializado en el documento, no he querido hacer un símil, ¿sí? Con una acción. ¿Por qué?
rápidamente vendrá a la cabeza a la imagen a la imagen de ustedes de que cuando usted abre una empresa, cuando usted forma parte de una empresa de capital, usted tiene una acción, que es un título que le acredita como dueño de la institución, de la empresa, y ahí usted también tiene visualizado, materializado el dinero que aportó. Es similar dentro de la cooperativa, perdón, de cualquier clase, que el certificado sea símil a la acción, pero hay una diferencia abismal de que la acción, bajo la lógica, ojo, bajo la lógica de empresa de capital, en donde se genera la acumulación, se genera el concepto de compra-venta de documentos y la acción se llama un documento fiduciario que puede ser comercializado. Se podría entender que el certificado de aportación en el caso de la cooperativa también se puede hacer y eso no es real. ¿Por qué? Porque recuerden que el fundamento filosófico del cooperativismo es lo social y solidario, la cooperación, la reciprocidad, el unirnos para apoyarnos. Está primero el ser humano por sobre el capital y además también unirnos para solucionar problemas comunes. Entonces no entra la lógica del capital. Es decir, que el certificado de aportación sí se transforma en un documento que le valida cuánto usted aportó y que le garantiza el derecho de propiedad de usted sobre la cooperativa. Pero ese documento no es comercial, no es negociable, ¿sí? No es negociable. Sí es transferible, pero no es negociable y no genera lo que en el concepto de capital, sí, en la lógica del capitalismo, generaría la especulación. Es decir, como las acciones tienen un valor, y cuando son vendidas de acuerdo a la rentabilidad de la institución, de la empresa que tiene esas acciones, tiene otro valor, ¿sí? Hasta inclusive es comercializado en los mercados de valores. El certificado de aportación de las cooperativas no es comercializable, no es vendible, ¿sí? Es transferible entre socios, pero ojo, bajo la lógica social y solidaria que prima dentro del cooperativismo, por favor. Bien, retomando. La importancia del certificado de aportación en la cooperativa. Habíamos dicho que forma parte del capital social de la cooperativa y de acuerdo a la ley permite capitalizar. Y vamos a leer estos artículos para hacer un comentario importante. La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el artículo 48 define que el patrimonio de las cooperativas estará integrado por el capital social, el fondo irrepartible de reserva legal y otras reservas estatutarias y constituye el medio económico y financiero a través del cual la cooperativa puede cumplir con su objeto social. El capital social en el artículo 49 que define el capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones pagadas por sus socios en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de Administración. Ojo, miren lo que les comenté al inicio. El certificado de aportación puede ser en numerario, es decir, en dinero, en bienes o en trabajo, porque recuerden que el certificado de aportación es para los diferentes tipos de cooperativas, es decir, es único para todas las cooperativas, pero como tenemos diferentes cooperativas, diferentes clases, entonces allí el certificado de aportación puede ser aportado en numerario, en bienes o en trabajo, ¿no? Que haya sido avalado por el Consejo de Administración. Seguimos, las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación nominativos y transferibles, ojo, entre socios o a favor de la cooperativa. Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al 5% del capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el 10% en los otros grupos de cooperativas. Aquí, aquí, un comentario importante. El certificado de aportación, si bien le entendemos como el aporte que hacemos y el documento que nos valida y nos da el título de propiedad de la cooperativa, el título de copropiedad de la cooperativa, conjunto con otros, también es básico entenderle que es el valor que usted aporta para el capital de su cooperativa, para que su cooperativa pueda financieramente sostenerse, financieramente mantenerse y crecer y proyectarse.
Lastimosamente, los socios, las personas que entran en las cooperativas, no entienden que al ser nosotros socios, tenemos deberes, derechos y obligaciones, y uno de ellos es colaborar para el funcionamiento administrativo y financiero de la cooperativa. Del mismo modo, para sostener la cooperativa. Es decir, nosotros somos los dueños de la institución y tenemos el compromiso de que nuestra institución, nuestra organización, se mantenga. Porque ahí viene un error. El socio, la persona que ingresa a la cooperativa, al no conocer esta información, al no entender que tiene la obligación, más diría yo, el compromiso de fortalecer, de ayudar a su institución, a su empresa cooperativa, y por ende, ustedes saben, es una empresa social. Hay cooperativas las cuales se quedan estancadas, las cuales no tienen mucho capital, o las cuales inclusive no han crecido en el tiempo, o sufren afectaciones y pueden hasta liquidarse. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, no tienen recursos. Y los socios no entienden que su aporte es necesario a través del certificado de aportación que le genera el capital, el patrimonio para que pueda trabajar su cooperativa. Por ende, en el caso de diferentes tipos de cooperativas, por ejemplo, las cooperativas de producción, ¿sí? O una cooperativa de servicios. Queremos generar mejores productos, mejores servicios, mejorar, tecnificar la producción. ¿Con qué dinero lo vamos a hacer? Sé que podemos acceder a crédito, pero la idea no es esa. Nosotros nos unimos para aportar, para colaborar y para ayudar que esta organización crezca para beneficio común, beneficio de todos los asociados. Y entonces la lógica se queda en el aire en el sentido de que quienes gerencian la empresa, la cooperativa, la empresa social, la empresa de personas, que es la cooperativa, tiene que buscar dinero externo y endeudarse y trabajar para generar la devolución de ese dinero y el interés que le cobran. Cuando el socio, que es el dueño de la cooperativa, debe fortalecer su capital, su patrimonio a través de certificado de aportación. ¿Sí? Y hay otras cooperativas que del mismo modo sufren estos problemas económicos porque no tienen recursos para trabajar. ¿Sí? Y los socios a veces se quedan en el aire. ¿Hecho? Entonces es importante entender que, por favor, usted es responsable y corresponsable del crecimiento o del estancamiento o inclusive de la liquidación o la caída de una cooperativa cuando no tiene el suficiente músculo financiero, el suficiente capital social que viene a través de los aportes que tenemos que realizar. ¿Sí? Bien, continuamos con las características. El certificado no es un documento fiduciario ni un título negociable. Sí es transferible en forma directa entre socios o de un socio que sale a uno que ingresa o vía donación a la cooperativa. Ya había hecho el comentario y aquí nos ratificamos. Pero, ¿qué es este concepto de transferencia? ¿Sí? Y también el tema de la donación a la cooperativa. La transferencia por sucesión hereditaria. Cuando el socio fallece, los herederos bajo posesión legal realizada según el Código Civil reciben el valor de dichos certificados. Decíamos que la transferencia entonces es la forma a través de la cual nosotros entregamos los certificados de aportación de un socio a otro o cuando el socio fallece, el certificado puede ser transferido hacia otro socio o también entregado a la cooperativa vía donación. Es decir, usted puede donar, ¿sí?, el certificado para que se fortalezca el capital permanente de la cooperativa. Respecto del loto a capite, te dice, ojo, los certificados no tienen alguna normativa que dispongan que se pague o que no se pague intereses sobre ellos. Esto es una política que adopta la Asamblea General de la Cooperativa. Aquí, esto lo he puesto porque hay muchos amigos que a veces preguntan si, a ver, nosotros aportamos en este capital, aportamos este certificado y damos más capital, también es dinero que debe generar una rentabilidad. Ahí, sí y no. ¿En qué sentido de que este capital debe generarle una rentabilidad a usted? Recuerde, estimado amigo, amiga, aquí, recuerde, estimado amigo, amiga, que la lógica de la cooperativa es nosotros unirnos para apoyarnos y buscar solución a nuestros problemas comunes. Entonces usted tiene el compromiso de aportar y no sería lógico que usted aporta dinero y busque su rentabilidad individual.
y que merezca que le paguen intereses sobre ello. Mi personal criterio es que los certificados no deberían generar intereses. ¿Por qué? Porque es el compromiso, es el aporte social solidario que yo hago para que la cooperativa se fortalezca, ¿sí? Para que la cooperativa crezca económicamente, ¿ya? Sí hay, ojo, otras instituciones y principalmente las cooperativas de ahorro y crédito, que sí, algunas de ellas, no todas, por favor, sí manejan el criterio de que sobre los certificados de aportación de acuerdo al monto pagan un interés, ¿sí? Pagan un interés anual. Pero eso no hay normativa. Eso es importante de la aclaración que hacía de la cita que veían en el documento, de que no hay disposición, ¿sí? Legal que diga que se pague o que no se pague. Eso ya viene a ser es una política interna de la Asamblea General de la Cooperativa, ¿sí? Continuamos. Del mismo modo, la Asamblea, de acuerdo al tipo de cooperativa, puede resolver que mensualmente se realice una cuota para los certificados de aportación en las cooperativas de ahorro y crédito para premiar los aportes en certificados, le consideran como una suplencia de la garantía para acceder a crédito. Del mismo modo, hay personas y amigos que han preguntado respecto de que los certificados de aportación, eh, ¿para qué nos sirven? ¿Sí? Adicional de lo que es capital. Entonces, hay también algunas disposiciones en cooperativas, de acuerdo al tipo de cooperativas, en donde se han acordado o en donde han resuelto de que mensualmente se realice un monto, ¿sí? Se descuente cuando son flujos mensuales de organizaciones, de personas, perdón, de socios que tienen una estabilidad laboral y o que hay un descuento de las cuentas de ahorro de un porcentaje que se va destinado a certificados de aportación. Estos mecanismos son decididos y resueltos por cada cooperativa, por cada asamblea, de acuerdo a la política para fortalecer el capital, no se olvide. Entonces, pero la acumulación de ellos en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, si bien es cierto, se acumula a veces altos montos en certificados de aportación, que puede ser 2,000, 3,000, 4,000 dólares, hasta 5,000 dólares, sí, o sobrepasar esos montos, las cooperativas de ahorro y crédito premian, ¿sí? Ese esfuerzo, premian esa dedicación de tener el monto de certificados de aportación. ¿En función de qué? En función del crédito. Porque como ustedes saben, para obtener un crédito, uno de los requisitos que le solicitan es el tener un garante, el que le den la garantía, y eso es difícil. Entonces, ¿qué pasa en el tema de los certificados de aportación? La cooperativa adopta la política de que mientras usted más certificados de aportación tenga, esto le va a garantizar el crédito que usted tiene. Es decir, le suple a la garantía real, a la garantía, perdón, a la garantía de una persona que es necesario que a usted le dé y que, como sabemos, es difícil. Entonces, si tiene certificados de aportación en montos altos, hay algunas políticas en cooperativas de crédito que le dan el mismo valor, el 100% o hasta el doble del crédito de lo que usted tiene en certificados de aportación. Así que esa es una forma de premiar y también de ayudarle a que usted se motive en fortalecer el capital a través de los certificados de aportación. El monto de los certificados lo fija la Asamblea General y queda registrado en su estatuto. Me he permitido poner allí un extracto de un estatuto, en el caso de una cooperativa de crédito, un estatuto modelo, en donde dice del título quinto, el régimen económico, el artículo 38 sobre el patrimonio y capital social. Manifiesta que el patrimonio de la cooperativa estará integrado por el capital social, fondo repartible de reserva, reservas facultativas y lo que se ha propuesto por el Consejo que fueran aprobadas por la Asamblea, ¿no? Repite también lo que está en el marco legal que dice capital social será variable e ilimitado, constituido por las aportaciones pagadas por los socios, ¿no? En numerario bienes trabajo, ¿ya? Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. Refieren nuevamente también lo que ya habíamos visto en el marco normativo de que puede tener hasta el 5% de capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el 10% en otros grupos. Y esto es clave, lo más importante, ¿sí? Los certificados de aportación entregados a los socios tendrán un valor de, aquí está, por ejemplo, dice 10 dólares, equivalente a un número de certificados, ¿sí? Ya, esto es el extracto de un estatuto de la cooperativa y por ende es para validar esto. El monto de los certificados
de aportación, lo fija la Asamblea General y queda registrado en el estatuto. Así que cuando usted quiera saber cuánto es el certificado de aportación en la cooperativa, sí, usted tiene que acudir a su estatuto en el artículo 38. ¿Ya? Bien, vamos con el punto número 3, movimiento y registro. Aquí he tomado el catálogo único de cuentas que es para el sector financiero popular y solidario y que es importante que también conozcamos que para el sector productivo de la EPS, de la Economía Popular Solidaria, hay otro catálogo de cuentas que usted lo puede obtener descargándolo de la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿ya? Es el famoso CUC. Aquí solamente me permití tomar como referencia textos y definiciones de cómo se entiende el certificado de aportación en función contable, ¿no? Dice la cuenta depósitos restringidos registra el valor de los depósitos que por disposición legal o por acuerdo privado tengan la característica de no tener una libre disponibilidad ni de poder ser retirados en cualquier tiempo. Ese dinero es un pequeño porcentaje que cada entidad financiera destina para el capital social por medio de la entrega de un certificado y se lo considera como un valor de uso restringido. Es decir, los aportes que realizamos por certificados de aportación tienen el manejo del concepto de depósito restringido. No se puede utilizar sino de ingreso y de salida del socio. La cuenta capital social, aquí se registra el valor de los certificados de aportación pagados por los socios y aquellos que se originan por la capitalización de reservas, utilidades y excedentes. Es el dinero de los socios de las entidades financieras que entregan a cambio de un certificado y que también comprenden las reservas de acuerdo con la ley, ¿no? Ya. Y la aportación de los socios, la cuenta aportación de los socios, es el valor que entregan los socios a la cooperativa a cambio de un certificado de aportación, otorgando derechos y obligaciones sobre esta. Este certificado es la representación de que el socio es dueño de una parte de la entidad y que se lo puede devolver cuando el socio lo requiera. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el punto 4, entrega o devolución. Aquí es importante acudir literalmente hacia lo que dice la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria para entender que cuándo puede ser ya retirado o entregado un certificado de aportación. Y allí, yéndonos a la filosofía social y solidaria, la filosofía del cooperativismo, es el principio número 1, libre adhesión y libre salida. Para usted dejar de ser socio de una cooperativa, tiene los siguientes elementos, ¿no? Y cuando deja de ser socio, por ende, de una cooperativa, usted tiene que recibir los certificados de aportación, el monto que usted haya tenido dentro de la cooperativa. ¿Sí? En esencia, el dinero que usted aporta, que está en el certificado de aportación, se mantiene dentro de la cooperativa mientras usted sea socio. El momento en que usted deja de ser socio, usted puede y debe retirar sus certificados de aportación o la cooperativa debe entregárselos, ¿ya? ¿Y cuándo usted deja de ser socio? Dice el artículo 30 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la calidad de socio de una cooperativa se pierde por las siguientes causas. Retiro voluntario, exclusión, lo que se conocía anteriormente como la expulsión, ¿sí? Por fallecimiento, lógicamente, y o, en este caso, por pérdida de la personería jurídica o personalidad jurídica, que es cuando la cooperativa sea liquidada, ¿ya? En el artículo 31, reza, reembolso de haberes. Los socios que hayan dejado de tener esa calidad por cualquier causa y los herederos tendrán derecho al reembolso de sus haberes previa liquidación de los mismos, en la que se incluirán las aportaciones para el capital, los ahorros de cualquier naturaleza, la alícuota de excedentes y otros valores que le correspondan y se deducirán las deudas de los socios a favor de la cooperativa. La cooperativa reembolsará los haberes a los ex socios o a sus herederos en la forma y en el tiempo que determine el reglamento de la ley y el Código Civil. Ahora, sobre el reglamento de la ley, en el artículo 25 manifiesta adicional, ¿no? Cuando pierde la calidad de socio, dice, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos 30 días de su presentación en caso de falta de aceptación por parte del Consejo de Administración. Aquí nos aclara que cuando usted, ojo, ya desea salir de una institución cooperativa, usted debe presentar una solicitud justamente solicitando que
le autoricen el retiro o comunicando de que usted desea salir de la cooperativa, desea dejar de ser socio. Y si es que la cooperativa, el Consejo de Administración, no le atiende su solicitud en un plazo de hasta 30 días, se dará por entendido o por sentado ese petitorio, ¿ya? Como en el sector público se conoce como silencio administrativo, acá en el sector privado, ojo, no se aplicaría esa figura, pero sería algo similar, ¿ya? Que si en un plazo de 30 días no responden, no atienden a esta solicitud, usted ya dará por entendido que dejó de ser socio de la cooperativa. Ahora, respecto de la exclusión, dice, cuando ya ha sido expulsado, ¿no? Será resuelta por la Asamblea General en caso de graves infracciones a la ley, el presente reglamento o el estatuto social. De esta resolución, el afectado podrá apelar ante la superintendencia dentro del término de 5 días, ya contados desde que le notificaron la exclusión. Y en caso de fallecimiento de un socio, la cooperativa dispondrá la liquidación de haberes del fallecido o podrá aceptar que sea sustituido por uno de los herederos, que cumpliendo los requisitos estatutarios y previo acuerdo de los restantes herederos, sea debidamente aceptado por el Consejo de Administración. Respecto de la liquidación y reembolso de haberes, el artículo 26 del reglamento dice: la liquidación de haberes de quienes hayan perdido la calidad de socio por cualquier causa y el reembolso correspondiente son obligatorias y se efectuará dentro de los 90 días siguientes, salvo en el caso de la apelación, al que el plazo transcurrirá a partir de la resolución dictada por la superintendencia. La suma anual de reembolsos de haberes por retiros voluntarios o exclusiones no podrá exceder del 5% del capital social de la cooperativa. Sin perjuicio del expuesto en el presente artículo, quien solicite su retiro voluntario podrá recomendar a la cooperativa el ingreso de un reemplazante, quien previa aceptación como socio por parte del Consejo de Administración y habiendo cancelado la cuota de ingreso que corresponda, adquirirá las aportaciones del socio renunciante. Ya, vamos aquí, estimados amigos y amigas, con varias puntualizaciones. Primero, cuando deja de ser socio, ojo, hay la obligación de que la cooperativa le devuelva sus aportes, ¿sí? Le devuelva sus certificados de aportación. Con esto respondo a inquietudes de muchos amigos también y amigas que a veces han tenido problemas en los cuales la cooperativa no le quiere devolver los certificados, ¿sí? Usted está, por favor, aquí asesorado a través del reglamento de la ley, el artículo 25, el reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, por favor, en donde le generan la obligatoriedad, ¿sí? La obligatoriedad en el artículo 31, perdón, que le devuelvan sus sus certificados de aportación, ¿sí? Ya. Del mismo modo, si es que fallece, lógicamente allí los herederos cumpliendo el procedimiento, ¿sí? El procedimiento de titularización sería en este caso de posesión efectiva o de acuerdo a lo que manda el Código Civil, deberán acercarse para retirar los certificados de aportación, el monto que haya tenido el socio fallecido. Acá otro elemento importante, dice que puede un socio, ¿sí? Que haya fallecido, sus herederos, a aceptar la figura también de que el certificado de aportación sea transferido a ellos, a alguno de ellos, y pueda ser socio de la cooperativa, ¿sí? Es decir, no necesariamente retirarían el dinero o los montos de certificados de aportación, y esta persona que es el heredero puede asumir, ¿sí? Ese valor de certificados y que le daría la calidad de socio. Esta figura principalmente se visualiza y se ha visto en las cooperativas de taxis, ¿no? En las cooperativas de transporte, en donde el que tiene el puesto, ¿no? Que se conoce así morochamente el puesto de la cooperativa, al fallecer, entonces el heredero o los herederos se unen y delegan a una persona que se pueda hacer cargo de ese puesto. Para ello, entonces, la ley le faculta, pero ojo, cuando el Consejo de Administración le acepta, le transfiera esos certificados y, por ende, asume la calidad de socio, ¿no? Y también, ojo, cumpliendo con las cuotas y obligaciones adicionales que se tenga para asociarse. De otro tema adicional que tenemos acá, respecto de la liquidación de los haberes, dice que, ojo, aquí, en el tema de las cooperativas de ahorro y crédito puntualmente, ¿sí?
que no puede exceder, dice, la devolución de los certificados cuando sea superior al 5% del capital social de la cooperativa. Es decir que si una cooperativa tiene $100,000, asumamos de capital, el 10% estaríamos hablando de $10,000 y el 5% $5,000. Si el socio que se retira de la cooperativa tiene $5,001 en certificado de aportación, solamente allí la cooperativa podría hacer un plan de pagos, podría pagarle en cuotas, por favor. Este es el único argumento que le podrían es no devolver completamente sus certificados de aportación, estimado amigo, amiga, ¿ya? Pero de ahí, por norma general, usted si tiene menos del 5% de certificados de aportación en relación al capital social de la cooperativa, cuando deja de ser socio por retiro voluntario o porque le hayan expulsado, usted tiene la obligación de pedir sus certificados, es decir, la ley le ampara para que usted le entreguen los certificados. Si hay la figura que algunas cooperativas, principalmente en el tema de ahorro y crédito, si le piden o han adoptado esa estrategia, ¿sí? De que para no darle a usted el dinero en certificados, le dicen, debe traerme otro socio. Ahí es prácticas que yo diría a veces inadecuadas, porque las cooperativas deberían ser transparentes en el sentido de decir, usted salió, tome su certificado, ¿no? Porque si no le da a usted la duda de que por qué no me devuelven el dinero. Y eso genera un desmedro de la imagen institucional. Así que por favor eso también es importante saberlo, ¿sí? Si hay prácticas, si hay estrategias que algunas cooperativas han adoptado eso, ¿sí? Para devolverle el dinero, por favor tiene que traer otra persona a la cual ingresa como socio, él le transferimos los certificados y él tendrá que pagarle a usted, ¿sí? Ya, esa es una práctica voluntaria, no es una práctica obligatoria, por favor, que es importante que lo conozcan. Finalmente, he tomado también la referencia del Código Orgánico Monetario y Financiero en el artículo 453 y esto con la puntualización a las cooperativas de ahorro y crédito. Dice, redención de certificados. Ninguna cooperativa de ahorro y crédito del segmento 1, ¿sí? Podrá redimir el capital social en caso de retiro de socios por sumas que excedan la totalidad al 5% del capital social, ¿sí? Calculado con el ejercicio del año anterior. En caso de fallecimiento del socio, ojo, la redención del capital será total y no se computará dentro del 5% establecido en el inciso anterior. ¿No? La devolución se realizará conforme a las disposiciones del Código Civil. Miren, aquí es importante. Si en una cooperativa del segmento 1 principalmente, tiene usted más del 5% de certificados de aportación, ahí sí le tienen que generar un proceso de pagos. Pero si el socio ha fallecido, no aplica ahí hasta el monto del 5%, ¿no? Que le deben devolver. Dice, la compensación de certificados de aportación con deudas a la cooperativa será permitida solo en caso de retiro de socios, siempre dentro del límite del 5%. No se podrá redimir capital social si de ello resultare infracción a la normativa referente al patrimonio técnico y relación de solvencia o si la cooperativa se encontrare sujeta a programas de supervisión intensiva en los términos que establezca la superintendencia. Los porcentajes de redención del capital social de las cooperativas de ahorro y crédito del resto de segmentos será normado por la Junta de Política Monetaria y Financiera. Actualmente no hay ninguna normativa generada respecto de ese tema. Pero aquí, en resumen, por favor, solamente cuando la cooperativa, en este caso, mide o calcula que el certificado de aportación del socio que va a salir excede el 5%, entonces puede generar un plan de pagos. Y cuando es menor, la cooperativa tiene la obligación de devolver, ¿ya? Bien, acá he tomado también un extracto del estatuto, ¿sí? Del estatuto de una cooperativa, en la cual, en este caso de una cooperativa de ahorro y crédito, en la cual está el artículo 11 y dice sobre la liquidación de haberes, ¿no? Que repite lo que manda la normativa, pero es importante también que lo conozcamos. En caso de pérdida de la calidad de socio, por cualquiera de las causas previstas en el estatuto, la cooperativa, ojo, la cooperativa liquidará y entregará los haberes que correspondan, ¿no? De acuerdo a lo que está establecido en la ley y en el reglamento. Ojo, dentro de los 90 días siguientes a la pérdida de dicha calidad y dentro del límite del 5%, es decir,
acá y en el estatuto de la cooperativa, se define que hasta 90 días le deben entregar sus certificados de aportación, ¿sí? Dentro del límite del 5%. Cuando dicen que este valor exceda en la parte última, ¿no? Los valores que excedieran el 5% del capital social serán presupuestados como una cuenta por pagar para el ejercicio económico del año siguiente, ¿ya? Ahí sí, estimados amigos, ustedes tienen entonces que cuando excede el 5%, sí se puede acoger a un plan de pagos en la devolución de los certificados de aportación. Bien, estimados amigos, entonces, hemos hecho un breve recorrido de lo que es los certificados de aportación, ¿sí? Una conceptualización dentro de su origen. También hemos visto las características de los certificados de aportación. Hemos visto también cómo se daría el tratamiento contable y finalmente también la devolución. En líneas generales y en resumen, sí, didáctico, el certificado de aportación es el valor que usted aporta y que le da el derecho de tener propiedad sobre la cooperativa y además también le da derechos y obligaciones, ¿sí? Obligaciones y responsabilidades que son validadas a través del documento, el certificado. Los certificados de aportación son un incremento importante para el capital, es el aporte que usted da para que su cooperativa se fortalezca, vaya creciendo, ¿sí? Y vaya manteniéndose y vaya realizando las actividades administrativas, financieras, la prestación de servicios hacia ustedes, ¿sí? Y hacia sus asociados. Y del mismo modo, tienen características que son definidos por la Asamblea General, ¿sí? En el monto, en el numerario del certificado de aportación. Tienen también algunas instituciones, en este caso de cooperativas de ahorro y crédito puntualmente, la práctica de que van es descontando un valor mensual para incrementar los certificados. Ahí no hay ninguna normativa que le diga que se pague o no se pague intereses, pero las cooperativas de ahorro y crédito, según el monto de certificado de aportación, optan también por premiarle como garantía para un crédito, es decir, sobre el monto de su certificado de aportación, le otorgan los créditos para que usted no necesite tener un ganancia, ¿ya? Los documentos físicos que son el certificado de aportación no son transaccionables, es decir, no son títulos fiduciarios. Por la lógica de la filosofía social y solidaria, la composición de la cooperativa como una organización social, como una empresa social, una empresa de personas, ¿sí? No es similar a una acción, que es un título comercializable. Y el certificado de aportación no es que puede subir de valor, ¿sí? Un certificado de aportación, como una nota adicional, sería de que cuando se genera la rentabilidad de la cooperativa al final del año, cuando son mayores los ingresos y menores los egresos, se tiene una diferencia que se llama los excedentes. Esos excedentes, si la cooperativa los resuelve, es decir, la Asamblea General resuelve, puede ser dividido entre todos los socios, de acuerdo, ahí sí, a sus certificados de aportación. Entonces, ahí hay una estrategia que los certificados de aportación crecerían, aumentarían. Pero generalmente para fortalecimiento del capital de la cooperativa, lo que se asume y se realiza generalmente cada año es que los excedentes sean capitalizados en la cooperativa para que pueda seguir creciendo y fortaleciendo. ¿Sí? Ya. Y finalmente, para ya la devolución de los certificados de aportación, se da exclusiva y únicamente cuando usted ya deja de ser parte de la cooperativa, deja de ser socio de la cooperativa. Cuando usted voluntariamente quiere retirarse, que de pronto falleció el socio o también cuando le hayan expulsado, ¿sí? Es las figuras que ustedes ya conocen para dejar de ser socio, pero la esencia es que cuando usted sale de la cooperativa tiene la obligación de devolverle en un plazo previsto, ¿sí? Que se dice de hasta 90 días, están en los estatutos de las cooperativas de crédito. En otras cooperativas tienen un plazo medio similar, pero siempre y cuando esté dentro del límite del 5%. Ahí no hay ninguna restricción para que no le devuelvan los certificados de aportación. Si es que supera el 5% del patrimonio del capital total de la cooperativa, allí sí la cooperativa puede hacer un programa de pagos, ¿sí? Un programa de pagos de los certificados de aportación. Del mismo modo, hay sugerencia de que el socio, que ya la persona que deja de ser socio, para recibir o sea, para no retirar sus certificados de aportación, la cooperativa le puede sugerir que presente a otro socio, a otra persona,
pero que pague los certificados, le devuelva a usted y esa persona entra. Ahí se da un concepto de transferencia. Pero esto no es obligatorio. Esto es una sugerencia que manda, que dispone la norma, ¿sí? Pero no es obligatorio. Así que, estimados amigos y amigas, esto respecto de los certificados de aportación. Bien, para terminar, quiero agradecer nuevamente a todos ustedes, desearles muchos éxitos, invitarles, no se olviden a visitar mi canal de YouTube, Fabián Cando Pimbo, en donde tienen esta y otras charlas. Quiero, para cerrar, agradecer a la imprenta Monseñor Cándido Rada, quienes nos ayudan con el diseño y servicios de imagen y de impresión, a la red Equinoccio, red de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, y a la plataforma central 1 de mayo, la primera feria agroecológica en el centro de Quito. Gracias a todos ustedes, estimados amigos, amigas. Les espero en un siguiente video, en una siguiente charla, con aprecio y con cariño para todos ustedes.